Buenas tardes, mis queridos cines negros. Como ves, estoy ya en mi nueva casa. Al final he encontrado casa, gracias a la nueva propietaria. Y bueno, y parece que empiezo el año mucho mejor. Vamos al grano, vamos a meternos en harina y no voy a explicar mi vida. Vamos al lío. Este vídeo se titula El Qatargate y sus consecuencias, porque como bien sabéis, el año pasado lo despedimos con un escándalo de dimensiones catastróficas que implicaba a altos cargos de la Unión Europea, específicamente a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y a otros eurodiputados, asesores, etcétera, etcétera, y a Josep Borrell, que es alto representante de la Unión Europea para política exterior, una especie de ministro de Asuntos Exteriores, pero de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente el Parlamento Europeo, como diría yo, esta institución supranacional que teóricamente iba a defendernos a los europeos, iba a impedir que entráramos en guerra entre nosotros. Bueno, desde luego la guerra de Bosnia y lo que está pasando en Ucrania demuestra todo lo contrario, porque desde la Unión Europea se ha impulsado esas dos guerras, o mejor dicho, desde la OTAN, que controla la Unión Europea, y que también decía que íbamos a ser mucho más ricos. Bueno, esto preguntárselo a los agricultores, a los autónomos o a los mismos trabajadores de la Unión Europea, si ahora somos más ricos que hace 20 años, cuando se aplicó digamos, la normativa o se dio el siguiente paso hacia una Unión Europea mucho más estructurada o más concreta, ¿no? Cuando se introdujo el euro, básicamente. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Eran dos mentiras como una catedral. Pero es que hay algo peor. ¿Qué es esto? Se ha demostrado que la Unión Europea es un mercadillo donde se rifan las decisiones digamos, para hacer leyes según paguen los lobbies, las estructuras de poder ocultas o incluso gobiernos extranjeros. En este caso ha sido Qatar, Marruecos y probablemente Mauritania, los tres países que han pagado a la Unión Europea para que hablen bien de ellos, en lugar de decir que son monarquías dictatoriales, los tres. Claro, es normal, porque la Unión Europea tampoco es que sea ya una democracia, es otra cosa, ¿no? Desde los eventos de va a hacer pronto 3 años, y también debido a lo que está pasando actualmente, ¿no? Con el gran reseteo y la aplicación salvaje de la Agenda 2030 de muchas formas, pero ese no es el tema de este vídeo. El tema de este vídeo es explicaros muy rápidamente, y espero que os lo explique bien para que lo entendáis todos, porque he oído, bueno, me han dicho que no se entiende muy bien de qué va esto, de tanta sobreinformación que se da, ¿no? Como no lo podían tapar, pues han sobreinformado, ¿no? O lo han informado de una manera muy técnica. Os lo voy a explicar muy sencillamente. A ver, os lo cuento. Resulta que la señora Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, se dedicaba a ser la representante en Oriente Medio. ¿Y qué aprovechó ella teniendo ese cargo? En lugar de ser la representante de la Unión Europea en Oriente Medio, pues puso la manita y se llevó 20 millones del gobierno de Qatar, que estaba muy interesado en aquel momento en parar la campaña de boicot contra el gobierno, porque sabéis que iban a hacer los mundiales de fútbol, y claro, no les interesaba que se descubriera que había habido miles de muertos entre los trabajadores extranjeros de países básicamente del tercer mundo, de Pakistán, de India, de otros países de este tipo, ¿no? Que habían ido a trabajar pues en condiciones deplorables y con temperaturas de 50 grados, que son las que tienen allí en Qatar por lo habitual, para hacer esos 8 grandes y magníficos estadios, ¿no? Eso entre otras cosas, sin entrar en el tema de la mujer, de cómo se maltrata a la mujer allí. Allí sí que realmente son machistas, bueno, machistas no, son absolutamente, tienen pisoteada a la mujer, pero claro, eso no interesa en Europa. Aquí tratan a los hombres como una mierda, diciendo que maltratamos a las mujeres, todos los hombres, y allí donde realmente se las maltrata y se las tapa hasta los ojos, pues no pasa nada, es un país democrático, o no es una dictadura. Bueno, el mundo al revés, esas son las contradicciones de la Agenda 2030. En todo caso, todas estas contradicciones, por no decir puro cinismo y contradicción pura y falsedad, demuestran que la Unión Europea tiene un doble lenguaje o un doble pensar, como decía George Orwell. Eso ya se ha demostrado también en Ucrania, se ha demostrado también en el tema de ese tema que no se puede hablar aquí. Pero sí que os puedo comentar que a esta señora, la señora Eva Kaili, la rubia, como digo yo, la rubia listilla, la han pillado, no solo a ella, sino a su pareja, que resulta que es ex eurodiputado italiano, y a toda una trama, donde evidentemente también están
algunos españoles, ¿no? Algunos eurodiputados y asesores españoles, lógicamente, y el mismísimo señor Borrell, porque no tiene ninguna lógica que el señor Borrell no supiera, siendo el máximo representante del tema de la política exterior, que algunos de sus vicepresidentes se dedicaban a cabildear, es decir, al quid pro quo. Tú me das, yo te doy. Tú me das 20 millones, yo hablo bien de Qatar. Tú me das 20 millones, yo propongo una ley para que se defiendan la exportación de naranjas y de productos que compiten directamente con el mercado español de Marruecos, o que el gobierno de Sánchez envió un montón de millones a Marruecos para ayudar a Marruecos en lugar de ayudar a España. O nos venda directamente las Canarias o el Sáhara al sátrapa marroquí, ¿no? Que es un sátrapa, sinvergüenza. Hay gente que dice que el CNI está infiltradísimo, controlado ya por los servicios secretos marroquíes. Bueno, yo no diría tanto, porque en realidad el CNI es el coño de la Bernarda. Ahí están todos los servicios secretos metiendo cucharada, ¿no? Todos, cuando digo todos, digo los más importantes, ¿no? Y como bien sabéis, hay diversas facciones. Una de ellas pues, es la que facilita la información a la familia Royuela. ¿Y por qué os digo esto? Porque precisamente esto demuestra varias cosas. La primera, que los socialistas europeos son la columna vertebral de la corrupción nacional e internacional. Los españoles y los europeos. Como siempre os he dicho. ¿Que hay otros partidos implicados, que la corrupción afecta a todos los partidos? Sí, pero el Partido Socialista está siempre en todas las fiestas, en el ajo de todo. ¿Por qué? Porque tiene buenos contactos con la masonería internacional y más muy específicamente con el sionismo internacional. No es casualidad que haya salido hace unas semanas que la familia Rothschild diera órdenes al señor Zapatero y a la organización, y eso explica muchas cosas de cómo recaudaba Zapatero dinero en las logias para luego gastarlo en pues lo que se está viendo ahora, ¿no? En lo que lo están gastando, en sobornar políticos, ¿no? Bueno, políticos, jueces, médicos, periodistas. Eso cuando no tiran del dinero de la Unión Europea, que lógicamente el dinero de la Unión Europea, porque como bien sabéis, España es un país que está absolutamente arruinado y que depende directamente de la financiación de la Unión Europea, ya sean los fondos NEX o los fondos que sean, en lugar de utilizarlos para ayudar a las estructuras económicas españolas en un momento delicado, lo utilizan para llenarse los bolsillos y para proponer proyectos que luego no se materializan en nada. Se van directamente a los bolsillos de políticos y toda la corte de estómagos agradecidos que tienen alrededor. Eso es como funciona España, ¿no? Actualmente. Pero es que la Unión Europea desgraciadamente funciona igual. Y es la fuente de financiación de la corrupción española y europea. Esto se ha demostrado aquí y se ha demostrado también que los controles internos dentro de la Unión Europea para controlar eso no existen. Ha desaparecido la Fiscalía Anticorrupción Europea, no ha dicho nada. Ha aparecido el señor Borrell, que ha tenido el santo rostro de irse de visita oficial a Marruecos en pleno escándalo del Qatar Gate y del Marocco Gate, ¿no? Y del Mauritania Gate. Se ha ido de visita oficial a Marruecos y ha dicho con todo el rostro que hay que esperar al resultado de las investigaciones. Claro, él está seguro de que las investigaciones no van a llevar a nada, o por lo menos que no le van a pillar a él. La señora Roberta Metsola, que es otra vicepresidenta del Parlamento Europeo, para tirar balones fuera, hizo unas declaraciones hace unos días diciendo que esto era un ataque contra la Unión Europea, porque estos países extranjeros querían apoderarse de la Unión Europea. Bueno, sería un ataque, pero más bien ha parecido un soborno, ¿no? Y quienes han aceptado el soborno, a lo mejor sí que son los verdaderos enemigos de la Unión Europea, los eurodiputados que se han vendido. Que tú vengas a decir ahora que se van a reforzar las medidas para que los países extranjeros no ataquen a la Unión Europea cuando es la misma Unión Europea la que se abre de piernas, ¿no? Hablando claro, pues es alucinante. Es como una huida hacia adelante o hacia atrás, o no sé cómo decirlo, que demuestra el cinismo de las autoridades europeas. Esto tiene graves consecuencias, por eso le llamo las consecuencias del Qatargate, sobre la lucha contra la corrupción a todos los niveles y específicamente para los denunciantes de España, porque demuestra que estamos absolutamente abandonados y vendidos a nuestra suerte. Y solo os tenemos a vosotros como apoyo. Los que están denunciados y los que no estamos denunciados. Y los que a lo mejor seremos perseguidos si esto no cambia. Pero en todo caso sí que os digo que la gravedad del asunto no se puede ocultar ya, no la ha podido ocultar ni la prensa española, porque ha estallado por Europa. Y algo mucho más importante, ¿sabéis cuál era la fuente para que se descubriera este escándalo de corrupción? La familia Royola.
ACODAP. De hecho, hay algo muy importante y muy positivo, que eso sí que va a traer consecuencias positivas, que es que aquí no se ha querido investigar cuando ACODAP y la familia Royuela nos han explicado con pruebas de que políticos, jueces, periodistas, etcétera, comegambas, es decir, sindicalistas, etcétera, tenían cuentas en paraísos fiscales porque aceptaban sobornos para hacer ¿qué? Bueno, mirar las fechas y ya veréis lo que han hecho a cambio de aceptar esos sobornos. Ahora ya sabemos quién les pagaba, ¿no? Están los Rothschild por ahí, sabemos de dónde habían hecho la recaudación, sabemos de dónde extraían el dinero, de la Unión Europea, y sabemos a qué lo dedicaban, a jodernos la vida, básicamente. A todos, no solo a los denunciantes de corrupción, a ti que me estás mirando también. ¿Te lo creas esto o no? Te están jodiendo la vida todos estos personajes corruptos y sinvergüenzas y sátrapas. Mirar la definición de sátrapa, que así de paso aprendemos algo. Además de eso, estoy mosqueado, es que es mosqueante explicar esto, se pone uno de una mala hostia. Además de eso, se ha demostrado otra cosa, se ha demostrado que no es tan difícil pedir una comisión rogatoria, es decir, comisión rogatoria es investigar si realmente existen las cuentas en paraísos fiscales de todos estos presuntos corruptos. Esta vez lo voy a llamar presuntos, venga, vamos a ser muy finos en esto y muy comedidos. ¿Qué pasa? Que en el momento que el juez belga mete en la cárcel a la mitad del grupillo de la trama de esta organización corrupta y mafiosa dentro de la Unión Europea, que actúa como otras, pero hasta la han pillado, viendo que cada vez que hacían una pregunta o algunos eurodiputados presentaban alguna propuesta de boicot a Qatar, en este caso a Qatar, por todas sus barbaridades que os he comentado antes, a todos los niveles, laboral, trato a la mujer, etcétera, etcétera, o de falta de libertades, de repente estos eurodiputados salían a defenderlos a muerte y, claro, estaban bien untaditos, ¿no? Ahora se entiende, ¿no? Igual que Borrell está defendiendo ahora al Reino de Marruecos, que es nuestro peor enemigo, y además se está demostrando que es nuestro peor enemigo ahora mismo. Pero como tenemos un montón de traidores en el gobierno y en el poder, pues así nos va, ¿no? En todo caso, eso no es una cuestión de fachas o de no ser fachas, es una cuestión de ver la realidad. Y la realidad es esa, que estamos gobernados por traidores y corruptos. Poco más que deciros. Bueno, sí, muy importante esto. ¿Sabéis qué va a pasar con la comisión rogatoria que ha pedido el juez belga a Grecia? Que se va a dar y se va a estudiar y se va a investigar y seguramente descubriremos que todo eso es cierto. Si eso es cierto, por regla de 3, como la fuente es la familia Royuela y ACODAP ejerciendo el papel de denunciante, se va a demostrar que todas las otras cuentas en paraísos fiscales de políticos, jueces y periodistas y comegambas en España también son ciertas. Con lo cual, todos esos que han estado diciendo que todo esto era mentira, ¿qué cara de gilipollas se les va a quedar? Pues la que merecen tener. No sé si han cobrado o no, pero se han metido en un jardín porque están diciendo a los españoles que todo esto es mentira. Eso sin contar la persecución salvaje que se está dando contra denunciantes de corrupción, el acoso contra la familia Royuela y evidentemente el acoso contra Fernando Presencia como presidente de ACODAP. Y ahora ya incluso con sus colaboradores más cercanos y todo aquel denunciante de corrupción que se atreva a ayudar en exceso, digamos, a ACODAP. Esto demuestra también la inmensa corrupción y falsedad y prevaricación del señor Gadea, evidentemente, que va a tener que explicar muchas cosas cuando empiece a descubrirse, bueno, ya se ha descubierto por Europa que sí que es verdad que que estos dos elementos tienen cuentas en paraísos fiscales, y solo falta deciros que casualmente Eva Kaile es socialista, Josep Borrell es socialista, y buena parte, no todos, de los implicados en esta trama corrupta de sobornos y por lo tanto de absoluta traición a los mismos principios fundacionales de la Unión Europea y específicamente al respeto a las leyes europeas y a los principios de la Unión Europea, los que lo están haciendo son los propios eurodiputados europeos que están en altas instituciones. O sea, la Unión Europea por mí ya como que para tirarla a la basura. Otra cosa positiva es que ahora ya sabemos hacia dónde va la Unión Europea y lo que tenemos que hacer con ella, que es desprendernos de ella cuanto antes mejor.
Lo que ha hecho Inglaterra, independientemente de que también sea uno de nuestros peores enemigos, no tanto por el país, sino por quienes controlan ese país, que casualmente son los Rothschild también, casualmente, todo es casualidad aquí. Ese país y muchos más, pero específicamente uno de los centros de poder es Londres, el otro es el Vaticano y el otro evidentemente es Washington. Wall Street y Washington, claro. Lo que os tengo que decir es que todo va ligando. Todo va, si os fijáis, las piezas del puzzle van cayendo por sí solas. Que luego a los que decimos esto nos acuse de desinformantes o de... Bueno, pues mira, quien lo acuse, que ya por mí ya os podéis ir a tomar por culo, porque está demostrando que sois unos mentirosos, unos sinvergüenzas y unos corruptos. Incluso en el tema de la comunicación. Y los que no tengan valor para decirlo, pues ya están demostrando lo que son, como mínimo cobardes. Poco más que deciros. Espero haber sido claro, que lo hayáis entendido más o menos de qué va. El gato ya me está avisando que tiene hambre y mira, por el tiempo que llevamos y eso, yo creo que vamos a acabar aquí. Resumiendo, no nos podemos fiar de la Unión Europea porque ya sus controles internos que supuestamente pensábamos contra la corrupción, evidentemente, y por la buena gestión que pensábamos que nos iban a ayudar a destapar la corrupción española, se ha demostrado que no existen. Todos son balones fuera y mentiras. Segundo, que los socialistas europeos y españoles son la base de la corrupción. La columna vertebral de la corrupción en Europa, específicamente en Europa. En otras zonas del planeta serán otros o no, o serán los demócratas, o los liberales, ¿no? Como les llaman allí. Ya os digo que el nuevo orden mundial está atacando por la izquierda, no por la derecha, por la izquierda. Pero en todo caso, la derecha tampoco se libra de ser corrupta. El único problema es que a la derecha, como si os fijáis, ya no se la tiene mucho en cuenta a nivel de la masonería internacional y del globalismo internacional. Si rascamos un poco, pues encontraremos también la conexión con Soros y con otros elementos. Pero bueno, no es el motivo de este vídeo. El motivo de este vídeo es explicaros que gracias a haberse destapado este tema, se va a demostrar que otros temas, como todo lo que ha denunciado el expediente Royola y ACODAP, son ciertos, y eso no es una cosa negativa. Pero también, como bien os dije en el vídeo de fin de año del año pasado, esto significa que tendremos que tomar medidas drásticas, o si no, pues seremos cómplices de lo que nos pase. En todo caso, la vida sigue, aquí cada cual tiene que ganarse sus garrofas. Espero haber sido claro, espero que este vídeo no tenga consecuencias para mí, pero desde luego, si no escucháis lo que os he dicho, sí que va a tener consecuencias para vosotros y para mí. Poco más que deciros, un abrazo como siempre a Juez Presencia, a la familia Royola, a todos los que estáis ayudando y difundiendo. Espero haber sido claro y deseandito con palomitas, que gracias a la labor de este juez belga y de parte de la prensa, al menos de tanto italiana como griega, y de las medidas que se van a tomar y de que se descubra finalmente que realmente las cuentas en paraísos fiscales de todos estos corruptos existen y por lo tanto hay una trama que no se la han inventado negacionistas ni locos, sino que es la trama real de la corrupción mundial, en Europa en este caso, va a ser muy aclaratorio y muy definitorio de todo lo demás que va a pasar este año. Porque todas las cosas tienen sus consecuencias y cuando te pillan con el carrito de los helados, por muy importante que seas, te puedes caer de todo lo alto. Y es lo que va a pasar. Que todos estos sinvergüenzas van a caer de todo lo alto. Y espero verlo. El año empieza fuerte, como veis. He decidido que este era el tema que había que mover prioritariamente. Pediros que colaboréis de la manera que se está pidiendo con ACODAP. Seguramente se van a tomar medidas y acciones con el tema europeo. Y quién sabe, lo mismo alguno para no pillarse los dedos decide hacer algo en la Europea. Yo realmente os digo de corazón que no lo veo, pero siempre puede pasar. Cuando, ya sabes, cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Y siempre puede quedar un capitán ahí que quiera mantener el timón. Pero bueno, ya os digo, no espero nada bueno de la Unión Europea. No solo por esto, sino por muchas otras cosas más que tienen que ver con la corrupción de todo tipo. El Qatargate también ha tenido consecuencias en este aspecto, porque nos ha abierto por fin los ojos de lo que es la Unión Europea y lo que significa para los europeos.
una auténtica farsa, un circo, un mercadillo donde se cabildea y se trapichea con todo y se pastelea con nuestros derechos y nuestra economía, incluso con nuestra salud, como bien sabéis, y que eso demuestra que el sueño de la Unión Europea se ha convertido en una pesadilla. Y os puedo asegurar que yo era muy europeísta, porque pensaba que esto era una cosa seria. Se ha demostrado que no, que los objetivos reales iban más en la dirección de la Agenda 2030 y de la destrucción de Europa, tanto en su identidad como en su economía, que en cualquier otra cosa de lo que os podáis imaginar. Y evidentemente en su identidad a todos los niveles. Europa se va a ir a hacer puñetas y muy deprisa, más deprisa que otras partes del planeta. No será porque algunos no hemos avisado ni nos hemos dado cuenta. Lo único que siento es no haberme dado cuenta tan tarde, pero bueno, a veces el árbol no te deja ver el bosque. ¿Sabéis? Poco más que deciros. Venga, un abrazo, espero que haya sido útil este vídeo y moverlo como iba a decir como la espuma, como la pólvora, perdonad. Abrazos.